Que el Señor nos dé la gracia, hermanos, para poder meditar en su palabra y entender, hermanos, que nuestro entendimiento no quede sin fruto. Amén. Todos como padres, el amor fraternal, el amor natural, el afecto natural que habla la Biblia de todo padre es proveer para su casa, para sus hijos. Cuando el afecto natural se ha perdido por cualquier razón, un padre no está interesado en proveer para su casa. No está interesado en si tienen deudas, si tienen necesidades sus hijos, su esposa, y muchas veces la esposa tiene que ver cómo satisfacer esas necesidades que son importantes en su casa. Cuando el padre ha perdido ese afecto natural, no provee, hermanos. Gracias a Dios que nosotros tenemos un Padre celestial que tiene un afecto celestial y divino, no solo natural, porque no es de nuestra naturaleza, y nos llama a ser de su naturaleza, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Y quisiera yo, hermanos, regresar a lo que estábamos compartiendo. Y el domingo pasado les compartimos acerca de la mesa de la comunión, ¿verdad? Pero ese día yo me salté unos versos bíblicos para avanzar, pero esta semana yo he estado inquieto, hermanos, y yo quisiera empezar con eso, hablando de la mesa de la comunión. Y vamos a ver algunos versos, hermanos. Vayamos a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios capítulo 9. Y capítulo 1, verso 9. Estoy leyendo al revés. Capítulo 1, verso 9. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Hablando de la mesa de la comunión, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Dice que nosotros somos llamados a la comunión. O sea, nuestro llamamiento, o parte de nuestro llamamiento, es tener comunión con el Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, no dejar ni un día de tener comunión con Él. Debemos tener un tiempo para tener comunión. La mesa de los panes de la proposición es una mesa de comunión, y el Señor nos va a extender su mano. Amén. Y alguien puede decir: hermano, pero yo sí tengo comunión. Yo creo que aquí las escrituras no está hablando de solamente nombrar al Señor Jesucristo o pensar y decir: ah, Señor, te agradezco. No, sino un tiempo de sentarse a la mesa con Él, un tiempo de separar para estar con Él, para buscarlo, para oír lo que Él tiene que decir. Sí, a veces sencillamente necesitamos paz en nuestra vida, hermanos. Sencillamente necesitamos paz, pero esa comunión nos da esa paz, hermanos. Esa paz de estar con Él. Primera de Corintios capítulo 10. Vayamos, hermanos. Primera de Corintios capítulo 10, verso 16. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Está hablando, hermanos, de la cena del Señor. Dice la copa de comunión, pero después dice: el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. El pan es uno, dice.
pero ese pan es partido y de ese pan participamos todos. Sí, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que si tú estás participando de ese pan que es Cristo Jesús, vas a querer, vas a anhelar, vas a desear tener una participación, una comunión con su cuerpo, la cual es ¿quién? La iglesia, somos nosotros. El que no quiere tener una participación con su cuerpo, con sus hermanos, con la iglesia, el cual es alejado de sus hermanos, alejado de la comunión. Sí, no, hermano, yo voy a la iglesia, cumplo con el Señor y me voy. Está bien, estás cumpliendo, pero no estás cumpliendo la otra parte, que es tener comunión con su cuerpo, hermanos. Y ya vamos a ver más adelante. Entonces no estás teniendo una verdadera comunión. Y tal vez más adelante el Señor ya no quiera tener comunión contigo. Tal vez ya no quiera, hermano. Por eso es muy peligroso, no es saludable dejar de tener comunión con el cuerpo, con la iglesia. Por eso Pablo dice, y él explica que el pan es uno, ¿verdad? Y ese pan es partido, y ese pan es Cristo. Y de ese pan participamos todos. Pero si tú estás participando verdaderamente de ese pan que es Cristo, vas a tener el anhelo de tener una comunión con su cuerpo. Vas a necesitar, vas a anhelarlo. Si no lo necesitas, o ocurren dos cosas: o no estás participando de la comunión con Cristo Jesús. Tal vez tú piensas que sí, porque te levantas y le dices, Señor, gracias, porque te sientas a la mesa y le dices, Señor, gracias por estos alimentos. Pero eso no es comunión, hermanos. Comunión es pasar un tiempo con esa persona. Si tú te levantas y le dices a tu esposa, hola, buenos días, llegas a comer, hola, buenas tardes, gracias por la comida, hola hijos, ¿cómo están? Pero si tú no tienes un tiempo de familia, un tiempo de sentarte con su familia, a escuchar, a ver sus necesidades, si los hijos no abren su corazón para abrir su corazón a sus padres, para que sus padres escuchen sus necesidades, lo que ellos tienen que decirles, proveerles un tiempo para eso, entonces sí están viviendo juntos, pero no están teniendo una comunión, no se conocen. Los hijos para padres a veces son desconocidos. Los padres que conocen a sus hijos son aquellos que se sientan a la mesa y participan no solo del pan natural, sino de una oportunidad para abrir su corazón. Los padres a los hijos y los hijos a los padres, porque esa es la comunión, no es de una sola vía. Es muy desesperante, muy triste cuando es de una sola vía. El esposo quiere tener comunión y la esposa no habla mucho, o al revés, la esposa, que es lo más frecuente, habla y el esposo está más preocupado en otras cosas. Sí, cuando los padres quieren tener comunión con sus hijos y los hijos no abren su corazón, es muy triste, hermanos. Entonces necesitamos tener esa comunión, hermanos. Amén, proveer esos tiempos. Y el Señor sí quiere proveernos de esos tiempos, hermanos. Por eso dice, si es que tienes comunión con Él, entonces vas a tener comunión con el cuerpo. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 6 y verso 14. Segunda de este verso, hermanos, capítulo 6 y verso 14. Esto tiene que ver con un mandamiento. Los mandamientos también nos sirven para tener comunión. Cuando uno se sienta a la mesa, hermanos, los padres tienen la oportunidad de impartir conocimiento, mandamientos, amor, organizar su casa, organizar para ese día qué va a hacer la familia.
Y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Oh, qué claro, hermanos, ¿verdad? Es muy claro. Es muy claro. Dice: habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Salid de ellos y apartaos, dice. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si la luz disipa las tinieblas. Pero si la luz se va apagando, ¿qué sucede? Ah, hermano, yo quiero ser luz en medio de las tinieblas. Sí, yo voy a ese lugar, yo tengo compañerismo con esas personas porque yo quiero ser luz, pero lamentablemente la luz muchas veces se va apagando y va llenando la vida y el corazón de ese cristiano con las tinieblas. Amén. Amén, hermanos. Sí. Estaba leyendo un poco de la biografía de Amy Carmichael. Ella trabajó en el Japón y dice que los japoneses tenían una costumbre, incluso los cristianos. Hay cristianos recibieron al Señor, querían ser cristianos, ellos lo decían: yo quiero ser cristiano. Y cuando ella iba a visitar ese lugar, ahí estaban ellos, pero tenían una particularidad. Ellos en su cultura tenían ídolos o fotografías o estampas, o como ustedes quieran llamarlo, en sus casas de ídolos. Y entonces ella les dio un consejo, les dio una enseñanza y les pidió que quemen esas estampas, esas imágenes. Y cuando ella les pidió, algunos de esos cristianos comenzaron a desanimarse, porque era parte de su cultura. Ellos decían que esa imagen no va a hacer ningún daño, está ahí, pero era claro que su corazón todavía, hermanos, su corazón todavía sentía, entre comillas, respeto por esas imágenes. Y algunos cristianos obedecieron, pero ella se dio cuenta que ya los cristianos no le respetaban como la respetaban antes. Esos cristianos ya no le oían con tanta atención como le escuchaban antes. Y entonces hasta que algunos se atrevieron y cogieron fuerzas para acercarse a decirle, y le dijeron: señorita, ¿sabe que aquí en este lugar ya va a ser muy difícil que haya más cristianos? Incluso los cristianos están desanimados, porque para nosotros es importante tener esas imágenes, las respetamos, creemos nosotros que eso no nos hace daño, creyendo esto que ella iba a ceder. Pero ella dijo no, se mantuvo firme, hermanos. Y pensó como aquellos le dijeron que ya no iba a querer alguien ser cristiano. Pero pasó un tiempo, hermanos, y sí había corazones que querían recibir al Señor y ser cristianos. ¿Qué parte, hermanos, del Evangelio
¿Qué parte del pan que Dios nos da toca tu cultura, tus tradiciones? ¿Qué parte toca las tradiciones de tu familia, de tu barrio, de tu ciudad, de tus vecinos? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Apartaos, salir de ellos, dice, y yo seré su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Amén. Amén, hermanos. Yo creo que es bastante claro, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 13 y verso 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, ¿verdad?, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La gracia, el amor y la comunión, hermanos, con el Espíritu Santo. La mesa de comunión, hermanos. Sí, queremos la gracia. Señor, dame tu gracia, ok. Señor, dame tu amor, te voy a dar. Pero la comunión con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no va a venir y te va a decir: tú eres un hijo de Dios y te voy a hacer compañía a donde tú vayas. No, hermanos. El Espíritu Santo va a venir y va a decir: yo te voy a hacer compañía y te voy a guiar a donde Dios quiere que tú vayas. ¿Sí entendemos la diferencia, hermanos? Sí. Algunos cristianos, oigan: Señor, hoy tengo que ir a un lugar y yo sé que ese lugar a ti no te agrada, pero yo te pido que tu Espíritu me acompañe. ¿Será una oración sabia, hermanos? Hermanos, será una oración sabia. Entonces, la comunión con el Espíritu Santo, hermanos, la comunión con el Espíritu Santo va a ser, o sea, el Espíritu Santo va a trabajar en nuestras vidas en comunión y va a ser para lo que fue enviado. Y las Escrituras nos enseñan para qué fue enviado el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Entonces, si tú vas a hacer algo, hermanos, que no esté en la voluntad de Dios, la obra del Espíritu Santo va a ser: no tengáis comunión con los incrédulos. No está bien. Yo te voy a guiar a lo que el Espíritu, a lo que el corazón del Padre quiere, y Él va a hacer su obra, hermanos. Entonces, si estamos en la comunión con el Espíritu Santo, recibiendo su amor, su gracia, hermanos, entonces nosotros vamos a tener esa gracia para decirle al Espíritu de Dios: sí, Señor, yo quiero ir donde tú me guías. Amén. Amén, hermanos. Sí, sigamos, hermanos. Filipenses capítulo 1, verso 3. Dice: miren este testimonio. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este es un verso muy precioso y muy conocido. El Señor perfeccionará la obra en nosotros. Amén. Pero ¿cuándo, hermanos? Cuando nosotros tengamos una comunión con el Evangelio. Eso ya es otra cosa, hermanos. Sí, eso ya cambia el pensamiento de un cristiano.
Oh Señor, ¿cuándo harás tu obra en mí? Cuando tú tengas una comunión, cuando tú ames el Evangelio, cuando tú ames andar conforme al Evangelio de Jesucristo. Y Pablo le dice a los creyentes de Filipos: doy gracias a Dios porque vosotros desde el principio habéis obedecido. Para tener comunión con el Evangelio hay que tener obediencia, hermanos. Amén. Hay que obedecer. Señor, perdóname, no he tenido tiempo para buscarte, no he tenido tiempo para sentarme a la comunión contigo, no he tenido tiempo para hacer mi devocional. Señor, no tengo tiempo para ir a la iglesia, pero tú vas a perfeccionar tu obra en mí. ¿Es razonable, hermanos? ¿Es lógico eso? Señor, no he tenido tiempo para estar con mi familia, pero tú perfeccionarás la obra en ellos y en mí. Señor, no he provisto para mi casa esta semana, y mi pobre esposa ha tenido que saber de dónde saca para deudas, para pagar en la tienda de la esquina, para dar el pasaje para los hijos. Pero Señor, tú vas a perfeccionar la obra en mí. ¿Será lógico eso, hermanos? El Señor sí va a perfeccionar, ¿verdad, hermanos? O sea, lo que estamos diciendo, el Señor, no importa si yo desobedezco a tu evangelio, pero vas a perfeccionar. No, hermanos, no va a perfeccionar su obra en ti si tú no tienes una comunión con el evangelio, no amas, no quieres caminar de acuerdo al evangelio de Jesucristo. Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, conforme a su evangelio. ¿Qué quiere decir eso? O sea, quiere decir, yo estoy siendo conformado, yo quiero obedecer y yo quiero ser conformado al evangelio de Cristo, que ese evangelio sea mi vida. Si no es tu vida, no tienes comunión con el evangelio. Y puedes orar todos los días: Señor, tú vas a perfeccionar, y vas a pasar el tiempo y vas a decir: Señor, no has hecho tu obra en mí. Y el Señor te puede responder: no has caminado en la comunión con el evangelio. Amén. Por eso tenemos cristianos muchos años que no han crecido, hermanos, que no han crecido, hermanos preciosos. Pero si nosotros tenemos comunión con el evangelio, vamos a ser fortalecidos, hermanos, vamos a tener sabiduría y vamos a crecer. Ya vamos a ver más adelante. Y quisiera saltarme unos versos ahora sí. Primera de Juan, capítulo 1. Leamos desde el verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. Esa palabra, verbo, nuestra mente le cuesta procesar, pero esa palabra ahí es tocante a la palabra de vida. Es Cristo Jesús, ¿sí? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, otra vez repite, y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Qué están comunicándoles ellos? Tocante a la palabra de vida. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palpamos con nuestras manos, tal vez sí natural, pero lo que nosotros palpamos, lo que impactó nuestra alma, lo que transformó nuestra forma de vivir, lo que vimos transformó nuestro conocimiento, lo que vimos. Nosotros no podemos volver atrás, porque se quedó para
vida eterna y para no volver atrás. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Nosotros, si ustedes quieren tener comunión con nosotros, qué bueno, qué lindo. Les estamos comunicando lo que vimos, lo que palpamos, lo que oímos, lo que impactó nuestra vida, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Pero esa comunión verdadera que nosotros tenemos, que impactó en nuestras vidas, es la comunión con el Padre y con su Hijo. Entonces lo que está diciendo, si tú quieres tener comunión conmigo, sí, si tú tienes, es porque has visto la comunión que tengo con el Padre y con el Hijo. Si tú quieres tener comunión conmigo, es porque quieres tener la comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Esa va a ser nuestra verdadera comunión, no los negocios, no los juegos, no las bromas, sino la comunión que nosotros tenemos. Porque si tú tienes comunión, yo voy a tener comunión contigo. Amén. No estoy diciendo que dejemos de hacer bromas, de reírnos, de participar de algunas cosas. No. Pero lo que dice, nuestra verdadera, principal, en primer lugar, nuestra comunión es con el Padre. Y todo aquel que tenga esa comunión va a querer tener comunión con nosotros. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. Pero si no es importante para tu vida esa comunión. Y por otro lado, si tú en tu casa, en tu vida diaria, no estás teniendo esa comunión, no vas a querer tener comunión con la iglesia. No va a ser importante para tu vida. Cualquier otra será importancia, tus estudios, tu trabajo, tu familia, visitarse, pasearse, irse a un lado, irse al otro lado. Sí, no importa. Pero cuando alguien tiene una comunión con el Padre y con el Hijo, hermanos, tiene discernimiento. Amén. Tiene discernimiento y sabe quién está teniendo esa comunión, porque esa es una verdadera comunión. No es solamente física, sino es del corazón, de la vida diaria. Primera de Juan, capítulo 6. Aquí dice eso: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y hacemos obras de las tinieblas, ¿cuáles son las obras de las tinieblas? Y un cristiano va a mencionar lujuria, inmoralidad, bebedores, adúlteros, fornicarios. La ira es una obra de la carne, hermanos. La envidia es una obra de la carne. Sí, la contienda es una obra de la carne. Si andáis en tinieblas, estás mintiendo. Porque el que quiere tener una obra del Señor, una comunión con el Señor, va a ver lo que está en su carne y le va a decir: Señor, por favor, mata en mí la envidia, mata en mí la mentira. Amén. Amén, hermanos. Señor, pon en mí una preocupación por mi esposa, por mi esposo. Señor, pon en mí una preocupación por mis hijos. Señor, pon en mí un deseo de que mi casa camine en orden.
Amén. Es una comunión, hermanos. Hoy nosotros tenemos celulares, ¿verdad? A veces yo les comento a mis hijos cómo era la tecnología o qué usábamos cuando nosotros éramos adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, el teléfono. El teléfono primero era un lujo, por lo menos para el medio de nosotros era un lujo. El que tenía teléfono es porque tenía algo de dinero, por lo menos, ciertas comodidades. El teléfono estaba en la casa y era estático, estaba ahí, fijo, como lo llamamos hoy. Hoy casi ya no es necesario el teléfono fijo, y si lo tenemos, muy raro lo ocupamos, ¿verdad? Tenemos los celulares, y para nosotros recibir una noticia teníamos que esperar, quedar de acuerdo, verás, a tal hora te llamo, verás, si no estás a tal hora, entonces ya no puedo llamarte, y ahí había que estar. Y si uno salía a la calle y alguien llamaba por algo importante o por alguna cosa y uno estaba afuera, sencillamente ya no podía recibir la llamada. Ahora nosotros tenemos teléfonos celulares y podemos recibir llamadas incluso en la reunión de la iglesia, que no es recomendable. Por eso aquí hay un anuncio: apague su celular. Sí, apague su celular, hermanos. Pero ahora no, hermanos. Ahora donde quiera, hermanos, donde quiera nos pueden localizar. Y por un lado es bueno, por otro lado no es tan bueno. A veces tenemos que apagar los celulares para estar tranquilos en la reunión. Bueno, a veces, siempre, hermano. O poner por lo menos en modo avión para poder tener comunión con el Señor. Y así es, hermano. Nosotros podemos tener comunión con el Señor, hermanos, en todo tiempo, en todo momento. Pero nosotros lo olvidamos, hermanos. Lo olvidamos. Amén. Verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La comunión, hermanos. Yo creo, hermanos, y yo he estado meditando, y tal vez el Señor traía a mi corazón estos versos, hermanos. Estamos viviendo una época diferente a otras épocas. Nosotros llamamos difícil, pero hermanos, lo que yo sí he podido ver, que la provisión de Dios ha sido para con todos, de alguna manera, ¿verdad, hermanos? Y se pronostica que hay cosas peores que vienen por delante. Nosotros debemos meditar en la venida del Señor. No solo meditar, sino esperar. ¿Qué es esperar? La parábola de las vírgenes es una que nos ilustra cómo debemos esperar, hermanos. Obteniendo aceite del Señor, su unción, y eso lo hacemos en la comunión con Él, hermanos. Pero, hermanos, yo creo que este año el Señor quiere que nosotros practiquemos la comunión verdadera con Él. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Aló, hermanos. Hermano, pero ahorita el pancito está más difícil conseguir las cosas.
Hermanos amados, el Señor por algo nos habla, por algo nos da una palabra, hermanos, y esa palabra sustentará nuestra alma. Nosotros sabemos cantar alabanzas, sabemos leer, pero hermano, eso no se verá en un fruto si nosotros no tenemos comunión con Él, no apartamos tiempo para tener una verdadera comunión con el Padre y una verdadera comunión con el Hijo y una verdadera comunión con el Espíritu Santo para saber lo que Él quiere, porque cada uno aquí sabe lo que quiere en su corazón, pero poco sabemos lo que quiere Dios para nosotros en su corazón. Y si tú quieres saber, este tiempo es tiempo de meterse en la comunión con Cristo Jesús, con el Padre, y en la comunión con el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Y si tú te vas a poner en esa comunión, te vas a dar cuenta que ya no va a ser raro, hermanos, que la iglesia busque la forma de congregarse. Ya no vas a tener esa tranquilidad, hermanos. Entonces, busquemos la comunión, hermanos. No importa lo que venga, busquemos la comunión que el Señor quiere que nosotros tengamos. Amén, hermanos. ¿Está claro? Yo creo que el Señor sí está hablando a nuestras vidas, hermanos. Entonces hagámoslo. La mesa de comunión, Levítico 24. Veamos por unos minutos, hermanos, lo que ya estábamos viendo, los panes sin levadura. Verso 5: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, y será de Aarón y sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Nosotros ya hablamos, hermanos, de darle a él la flor de harina, ¿verdad? Yo quiero ver algunos detalles aquí, hermanos. Lo cocerás también, ya vimos, hermanos, la presencia del Señor sometida a fuego. Ya vimos también, hermanos, el número 12 dice que son 12. 12 es autoridad. Hermanos, el Señor sí quiere darnos autoridad, hermanos. Pero el problema es que nosotros, hermanos, no hemos comido el pan de los cielos. Porque el pan de los cielos es algo que nos da autoridad. Conocer las escrituras, vivir las escrituras, vivir eso nos da autoridad, hermanos. El Señor tenía autoridad cuando mandaron a apresarlo, hermanos. Los que fueron a apresarlo al Señor, le regresaron y le dijeron: ¿lo habéis traído? Y ellos dijeron: jamás hombre ha hablado como este habla. Porque él comía las palabras de su padre, hermanos. Porque él sabía las escrituras. Sí, habéis oído: aborreced a vuestros enemigos, pero yo os digo: ama a vuestro enemigo. ¿Sí?
eso ya es otra cosa, hermanos. Porque él comía las palabras de su padre y tenía autoridad, hermanos. Y tenía autoridad. Todo se habla de autoridad, hermanos. Todo se habla de autoridad. 2 hileras habla de testimonio. ¿Quieres tener un buen testimonio? Debes comer las palabras de verdad. Sí. Jeremías dice: Señor, un día yo dije, ya no lo soporto más, no hablaré más en tu nombre. Señor, ya no voy a hablar, ya no voy a decir nada, me voy a callar. Pero después él escribe y dice: no lo pude soportar y tuve que hablar sus palabras. Aunque me quería resistir, no podía. Si nosotros, hermanos, estamos buscando ese pan, hermanos, vamos a tener un testimonio de que la verdad está en nosotros. 6, número de hombre. ¿Qué tiene que ver el pan con el hombre? El apóstol Pablo dice: en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga, cuando se manifieste lo que Él es, cuando venga el pan, cuando venga la verdad, entonces ya no vamos a hablar en parte y profetizar en parte, sino vamos a verle a Él como Él es. Vamos a tener en nosotros, hermanos, la palabra de verdad. Ya no va a haber una mezcla. Hay 2 cosas en el tabernáculo, hermanos, que eran de oro puro. ¿Cuáles eran esas? 2 cosas. La una es el candelabro de oro puro y el otro es el propiciatorio, no el arca, porque es el arca, y el propiciatorio o la tapa. Podemos poner la imagen, hermana, del tabernáculo. Podemos poner. Aquí está el arca y aquí están los querubines, esa tapa de oro puro. Ese es el propiciatorio o el asiento de misericordia. Amén. Gracias, hermano. Esos 2, hermanos, los 2 que tenían oro puro, los otros tenían madera, cubiertas de oro. Ya sabemos qué es la madera. Hermanos, amados, por eso muchos hermanos no levantan su voz en la iglesia, porque están pensando: ¿será el pan será mío, será de mi mente y de mi corazón, o será un pan que el Señor nos quiere dar a nosotros? Pero mientras nos ejercitemos, hermanos, vamos a llegar a tener el pan verdadero en nuestras vidas. Amén. En el discernimiento, hermanos, cuando vamos a tomar una decisión o cuando sencillamente estamos caminando por la calle, hermanos, tal vez especialmente cuando es en la noche o debemos tomar un camino, estamos caminando, miré por acá o miré por acá. No es malo decirle: Señor, ¿por dónde me voy? O a veces uno coge el camino normal donde uno va, pero uno siente: ay, no siento paz de ir por ahí. Uno puede tomar la decisión de decir: pero me voy nomás por ahí. Pero si practicamos, hermano, y decimos: no, si es el Señor el que está poniendo esa inquietud en mi corazón, mejor me voy por acá. Amén. Sí. Entonces, hermanos, el pan, todos quisiéramos tener, todos los que amamos al Señor quisiéramos tener su palabra en nuestra boca, tener una palabra profética, una oración del Espíritu. Pero debemos practicar, hermanos. Amén. Debemos practicar. Y todo eso, hermanos, lo podemos discernir en la presencia del Señor, en la mesa de comunión. El incienso es la oración. Sí, incienso es la oración.
Les estoy dando un poco rápido, hermanos. Dice continuamente. Continuamente, dice. ¿Sí? Que ese pan tenían que hacerlo continuamente. Cada día de reposo tenían que cambiar el pan. Continuamente. Para que nosotros tengamos en nuestra vida, por ejemplo, el holocausto continuo, la escritura, estudiarlo continuamente, buscar el pan de vida continuamente, la comunión con el Espíritu continuamente, la comunión con Cristo continuamente. Necesitamos tener una disciplina en nuestra vida. Si no somos disciplinados, ¿sí? En Inglaterra nació el grupo de los metodistas. Los metodistas, uno de los representantes más conocidos, John Wesley y su hermano Carlos Wesley, motivados y enseñados por su mamá Susana Wesley y su papá Samuel Wesley. Sí, dice que cuenta la biografía de John Wesley que cuando él entró a la universidad, dice que él comenzó a formar grupos de oración, de estudio de las escrituras, pero él tenía una hora para cada cosa. Por eso se llaman metodistas, bien cuidadosos. Si llegaba la hora de la oración, ellos estaban ahí puntualmente. Podía dejar cualquier cosa. Si llegaba la hora del estudio de la palabra, no había otra cosa que hacer. No podía hacer otra cosa. Los metodistas. ¿Se han oído ustedes de los metodistas? ¿Sí? Y algunos, ay, estos fariseos. No, hermano, a la iglesia hoy le hace falta disciplina, organización. Es otra de las características que debe tener la iglesia, hermanos, para ofrecer al Señor un holocausto continuo, un sacrificio continuo, para tener continuamente comunión con Él, hermanos, para recibir el pan de vida continuamente. La iglesia necesita disciplina, ser disciplinados, necesita ser ordenados. Necesitamos un esfuerzo, hermanos, ser perseverantes. Amén. Tal vez, déjenme calcular, tal vez el 80% de la iglesia empezó su lectura bíblica los primeros días de enero. Vamos a 17 de enero. ¿Cuántos han perseverado? ¿Cuántos tienen una disciplina, un esfuerzo? ¿Cuántos se han esforzado, hermanos? Mucho menos si preguntamos en diciembre, hermanos, ¿cuánto terminaron su lectura de este año? Hermanos, necesitamos tener un orden. Sí, gracias a Dios, hermanos, tratamos de aquí tener un orden. Sí, parte de la iglesia, hermanos, a veces cuando vienen hermanos a visitarnos, sí, los hermanos gedeones que venían acá a visitarnos y a hablar con la iglesia y colaborábamos con la ofrenda para los Nuevos Testamentos, hermanos. Los hermanos decían, hermano, qué orden, los niños están quietitos. Sí, porque ¿qué pasa en la iglesia, hermanos? El pastor está predicando y los niños corren, los niños bajan, los niños salen al baño, los niños están comiendo el chupete, la mamá, para que le dejen atender, le trae el sándwich. Los hermanos, como está haciendo calor, tienen un vasito con una botella de agua, o si está haciendo frío, traen un vaso con café caliente. Siempre hay algo. Necesitamos un orden, hermanos, porque eso puede ahuyentar el Espíritu Santo, el desorden, el movimiento. Por eso les pedimos, hermanos, no de gana. Y a algunos no les gusta. Otros dicen, qué exagerado. No, yo mejor me voy allá, porque allá sí uno puede moverse cuando quiere.
Hermanos, necesitamos un orden. Sí, las hileras del pan. También déjenme mencionar, necesitamos una negación, negarnos a nosotros mismos. Las hileras, dice que debe poner en 2 hileras 6 panes, uno sobre otro, y otra hilera de 6 panes, hermanos. Cada pan representaba una tribu de Israel. Hermanos, si nosotros estamos comiendo el pan de vida, nosotros nos movemos en unidad. Salmo 133. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Las hileras de pan, hermanos, la unidad, el amor entre hermanos y la unidad. Pero también representa otra cosa, hermanos. La idea de poner ahí, hermanos, es como un edificio, edificarnos los unos a los otros. La palabra de Dios nos edifica, ¿sí o no, hermanos? El que está comiendo de ese pan, hermanos, perdónenme que les diga esto, hermanos, pero un cristiano, hermanos, puede decirme a mí, y no creo que yo soy un cristiano tan grande, hermanos, o tan espiritual, pero yo me puedo dar cuenta en mi propia vida, hermanos, sí, en mi familia, mis hijos, el que está comiendo el pan de los cielos, teniendo comunión con el Señor Jesucristo, leyendo las escrituras, escudriñando, orando, hermanos amados, produce en su ser interior un celo por la verdad, un amor por la verdad, un amor por la comunión con los hermanos, un amor por edificar la vida de otros. Cualquiera puede decir, hermano, yo estoy leyendo la Biblia, pero si no tiene esos rasgos en su vida, realmente no lo está haciendo. Amén. No lo está haciendo, hermanos. No está haciendo, porque, hermanos, como dice Jeremías, hermanos, como lo dice Juan en Apocalipsis, cuando nosotros comemos el rollo del libro, como dice ahí, oh, hermanos, es un ardor que produce en nuestro ser, hermanos, que no nos deja estar quietos. Es un ardor, hermanos, es una necesidad de amar a mi hermano, es una necesidad de servirle, es una necesidad de darle una palabra de ánimo, de aliento que va a edificar su vida. Es una necesidad de conducirme, de que mi conducta sea algo que inspire a mis hermanos para que ellos sean edificados. Si tú no tienes eso, hermanos, no estás comiendo el pan de vida. Si tu corazón no arde, hermanos, no estás comiendo el pan de vida. Hermano, pero en la iglesia no me dan oportunidad para predicar. Hermano, tienes parques, tienes hospitales, tal vez no dejan entrar, pero tienes parques, hay muchas calles, hermano, hay muchos vecinos donde puedes tocar la puerta y puedes darle una palabra del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Esa palabra no te va a dejar quieto, hermanos. Sí, el Señor Jesucristo, viendo a Jerusalén, lloró, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cobijarte bajo mis alas como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Ay, Jerusalén, que no reconoces el tiempo de tu visitación. No reconoces.
¿Cuántas veces el Señor ha querido visitar tu vida y no pudiste reconocerlo? ¿Cuántas veces el Señor ha querido en una prédica? Hermanos, yo puedo ver aquí, hermanos, que el Señor quiere visitar sus vidas, pero también puedo ver quién resiste y quién está comiendo. Hermanos amados, cuando estemos comiendo el pan de vida, hermanos, cuando nosotros comamos el pan de vida, preguntaremos: ¿dónde está la iglesia? ¿Cuándo se reúne? ¿A qué hora están ahí? Anhelamos estar ahí, hermanos. Si no estás comiendo el pan de vida, no hay fuego en tu ser. No hay fuego, hermanos. No hay fuego. Hermanos, los sacerdotes, los hijos Aarón y sus hijos debían comerlo. ¿En dónde? ¿En dónde debían comerlo, hermanos? Hermanos, está ahí en la Biblia. El lugar santo. ¿Y cuál es el lugar santo, hermanos? ¿Cuál es el lugar santo? No es una pregunta capciosa, hermano. ¿Cuál es el lugar santo, hermano? Dice que el pan debía comerse en lugar santo. En el tabernáculo, lo que nosotros vemos, lo que se puede ver ahí, porque hay cosas que todavía no las entendemos, hermanos, es que ellos debían comer ese pan en el lugar santo. Debían comerse el pan y debían poner el nuevo pan. Amén. Si ellos sacaban ese pan y no estaba en el lugar santo, hermanos, podían morir o no les entraba de provecho. Hermanos, estamos hablando de un pan. ¿Cuál es el lugar santo? Unos pueden decir: mi casa es santa. Otros pueden decir: la iglesia es santa. ¿El lugar santo cuál es? El lugar donde está la presencia de Dios. O sea, es un pan de la presencia de Dios. Es lo que quiere decir el pan de la proposición, el pan del rostro. El pan del rostro, el pan de su presencia. Ese pan, dos cosas. Ese pan es recibido o nos es dado solo en su presencia. Uno. Y como cuando a nosotros nos dan un pan, cuando nos dan un pan, si queremos saborearlo y saber qué tal está el pan, ¿qué debemos hacer? Comer el pan, hacer que se haga parte de nosotros. Hermanos, ese pan de la proposición o del rostro, nosotros debemos comerlo en su presencia. No entenderemos qué pan nos están dando o el Señor nos está dando si en su presencia nosotros no lo comemos. Sí, no recibimos entendimiento, comprensión. Si nosotros no lo buscamos, hermanos, nosotros podemos decir: no entendemos. Como cuando el Señor Jesucristo les dijo a la gente: vosotros me buscáis no porque habéis visto mis señales, no porque soy el Hijo de Dios, sino porque comisteis y os saciasteis. No podían entender, hermanos. Les estaba dando el pan de los cielos, pero ellos no podían digerir, no podían entender, porque su corazón estaba fuera.
Si tu corazón y mi corazón está afuera, no voy a poder entenderlo, hermanos. Pero si mi corazón, si yo quiero estar en la presencia de Dios, hermanos, entonces ahí voy a entender y voy a asimilar y voy a comer ese pan. ¿Sí me explico, hermanos? Y cuando yo coma, hermanos, cuando yo coma ese pan, voy a saber si tú estás teniendo comunión con el Padre, con Jesucristo su Hijo y con el Espíritu Santo. Hermano, ¿y usted cómo sabe? ¿Usted cómo sabe, hermano? ¿Cómo sabe, hermano? La historia de Samuel Morris dice que cuando él, en el lugar donde él estaba, hermanos, comenzaba a contar cómo el Señor le encontró y le habló, siempre alrededor de él habían hombres arrodillados clamando al Señor, porque él tenía una comunión con el Padre, hermanos, y así le llamaba: mi Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Meditemos, hermanos. Meditemos. Tal vez no es un mensaje muy explosivo, muy levantado la voz, hermanos, pero meditemos, hermanos. El Señor nos está llamando a su comunión. Conocemos, hermanos. Hemos recibido enseñanzas. Tenemos la Biblia. Sabemos cómo entrar a su presencia. Pero hoy necesitamos, hermanos, utilizar todas esas cosas para tener una verdadera comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu de Dios, para que nosotros, hermanos, seamos creyentes que puedan comer alimento sólido. Amén.